Hola, bienvenidas y bienvenidos a Negocios al Micrófono. Hoy abordaremos temas muy interesantes del mundo de los negocios internacionales, desde los fundamentos básicos hasta los marcos legales. Hoy me encuentro muy contenta con mi compañera América y mi compañera Liz. ¿Cómo están? Hola Max, muy bien, feliz de estar aquí. Este tema me encanta, sobre todo porque vamos a explorar conceptos que suceden allá afuera en el mundo real de los negocios. Vamos a adentrarnos sobre todo en la experiencia de una agencia que literalmente conecta mundos, Business Sweden, que es una organización que promueve la internalización de las empresas suecas y la atracción de inversión hacia México y Suecia. Bien, y como no podía faltar, tenemos fragmentos de una entrevista exclusiva con Jimena Gasca, consultora de Business Sweden en México. Nos contó todo, desde cómo es su trabajo diario hasta qué sectores están en auge, pasando por los errores más comunes de las empresas al internacionalizarse. Exacto, pero antes de entrar a los fragmentos de la entrevista, vamos a hacer un recorrido por las ideas clave. Arranquemos por lo esencial, que es Business Sweden. Bueno, Business Sweden es una empresa que se creó en 2013 a partir de la fusión del Consejo Sueco de Comercio y la agencia Invest Sweden. Y algo que me parece interesante es que es una organización mixta, es decir, que es mitad del Estado y mitad del sector empresarial. Sí, y está representada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Asociación Sueca del Comercio Exterior. Esta combinación les da acceso tanto a redes diplomáticas como a mercados privados, ayudando a las empresas a aumentar sus ventas y presencia global. Exactamente. Y justo con ese contexto escuchemos el primer fragmento de nuestra entrevista con Jimena Gasca, quien nos cuenta un poco sobre sus funciones en Business Sweden. Sí, mira, sé que Business Sweden a veces es un poco confuso porque Business Sweden, al ser la oficina comercial, tiene dos vertientes. Digamos que Business Sweden es como lo que era el difunto ProMéxico aquí en México, pero del gobierno sueco. Entonces, tenemos dos partes. Una parte es la parte que es parte del gobierno sueco y otra parte es fundada por la industria privada. Entonces, en la parte que somos una entidad pública, trabajamos mucho de la mano con las embajadas, en este caso la embajada de Suecia en México, y también nosotros vemos el mercado de Centroamérica, entonces también trabajamos con las embajadas de Suecia en estos mercados. Y bueno, en esa parte nos encargamos básicamente de la promoción de diferentes industrias relevantes, de las soluciones y tecnologías, innovaciones suecas, para poder apoyarles a las empresas a venir acá y un poco mostrar al mundo qué tiene Suecia, ¿no? Y en la parte privada, esta digamos que sería la parte que es fondeada por las empresas o que las empresas pagan, actuamos como una consultora. Realmente somos una consultora que se enfoca en empresas suecas y en este les podemos apoyar ya con proyectos más específicos para que puedan venir a México, ¿no? Digamos, a poder encontrar proveedores, lugares para establecerse, a realizar contactos con diferentes gobiernos, a lo mejor si quieren poner una planta de manufactura. Obviamente también es importante mencionar que no apoyamos a todas las empresas suecas, ya que algunas son muy grandes y honestamente dentro de sus mismas capacidades ya tienen el equipo que puede hacer este trabajo, mientras que hay otras más pequeñas que obviamente necesitan a lo mejor un poquito ese puente o una partecita de Suecia que les ayude. Y también en las oficinas somos equipos mixtos, ¿no? Tenemos un equipo que es sueco y una parte local, que bueno, pues también con esto se beneficia mucho para poder entender los mercados. Y algo que nos explicó es que trabajan desde pymes hasta grandes multinacionales. Además, dado que cada empresa se encuentra en una etapa diferente en su proceso de internacionalización, trabajan con soluciones que se adaptan completamente a su situación particular. Por otro lado, también vamos a discutir un poco sobre la presencia global y decisión de instalarse en México. Algo que me llamó mucho la atención es que Business Sweden tiene presencia en muchos países, no es solo una agencia que opere solo desde Suecia. Sí, de hecho tienen más de 40 oficinas en todo el mundo. Están en Asia, Europa, Medio Oriente y África, teniendo su sede en Estocolmo, Suecia. Cuentan con más de 500 empleados trabajando en sus oficinas internacionales. Su estructura global es bastante robusta. Y no solo están presentes, se adaptan también a cada país, a sus reglas, a su cultura empresarial, sus desafíos. Por eso durante la entrevista le preguntamos justamente sobre. Sí, pues nosotros al ser esta agencia comercial tenemos realmente muchas instalaciones. Tenemos oficinas en alrededor de 40 países en el mundo y pues bueno, esta realmente es la forma en la que trabajamos por lo mismo que les comentaba antes, ¿no? La idea es poder tener un equipo
en sitio o en los mercados que entiendan el mercado, que puedan apoyarlos, porque no es lo mismo a lo mejor yo que estoy en México a otra persona que está en Chile, pues las leyes y todo, los mismos contactos, cómo se establece una empresa, cómo ayudarles, es muy... Tiene sentido, el contexto lo cambia todo. No es lo mismo entrar a Vietnam que a México, por ejemplo. Claro, y considero que es importante destacar que la oficina en México se volvió estratégica para el país, es parte del TEMEC, tiene mano de obra calificada y un ecosistema empresarial bien desarrollado. Además, desde aquí también cubren Centroamérica y el Caribe. Y eso confirma algo muy importante, la internalización no solo es un modelo de copiar y pegar, sino que cada país necesita una estrategia distinta. Incluso Business Sweden, con toda su experiencia, tiene que adaptarse a la realidad local de cada nación en la que están. Y bien, pasando al tema de desafíos internacionales y el caso México, uno pensaría que por ser una agencia respaldada por el gobierno sueco y el sector empresarial, Business Sweden tiene el camino completamente fácil cuando se expande a otros países. Sí, pero no siempre es así. Además, aunque tienen experiencia, también enfrentan obstáculos, sobre todo cuando entran en mercados con regulaciones complejas o estructuras políticas inestables. Y eso fue justamente lo que quisimos explorar en la entrevista, y por eso le preguntamos de donde se toman las decisiones, de dónde se establece en oficinas, pero pues por lo que veo realmente tenemos presencia en muchos países, por lo mismo que les comentaba anteriormente. En Américas tenemos una oficina en Canadá, 3 en Estados Unidos, una en México, una en Colombia, una en Chile y una en Brasil. Entonces, así de la misma forma en la que estamos bastante presentes en la región, también estamos en Asia, en Europa, en todos los demás continentes de la misma forma. Algo que es cierto es que México es el segundo mayor mercado de exportación en Suecia y en Latinoamérica, y el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México ha mejorado significativamente la balanza comercial. Creo que la decisión de dónde establecerse lo podemos explicar como no se trata solo de seguir la demanda, sino de anticiparla. Establecerse en México fue una apuesta para estar cerca del cambio, y ahora con el nurturing en auge, esta decisión cobra aún más sentido. Sí, es un país que combina el acceso logístico, los tratados internacionales, el talento y los costos competitivos. No es casualidad que tantas multinacionales estén mirando hacia acá. Otro tema interesante es el impacto de las diferentes culturas en la internacionalización. Uno de los aspectos más interesantes que surgieron en la entrevista y que a veces se subestima es el rol de la cultura a la hora de hacer negocios, y más incluso cuando buscas establecerte en otra región. Totalmente, porque muchas veces las empresas están listas a nivel técnico, financiero, incluso legal, pero no están preparadas culturalmente para hacer negocios con otros países. Claro, y eso puede ser toda la diferencia. Le preguntamos directamente a nuestra entrevistada sobre esto. Definitivamente, y eso a mí me parece súper interesante, creo que desde la carrera me parecía muy interesante ver las diferencias en las que las culturas a veces pueden impactar en hacer negocios, ¿no? Entonces a nosotros también a veces nos toca un poco explicarles a las empresas cómo se hacen las cosas en México o qué es importante que consideren. Digo, sabemos que así como cosas buenas, también hay cosas que a veces pueden representar riesgo, no solo en México, sino en otros países. Entonces, creo que a veces es esta parte de poderles ayudar a las empresas y decir, mira, algo que a veces me pasa, ¿no? Aquí en México creo que nos cuesta mucho trabajo decir que no, por ejemplo. Entonces, creo que a veces es importante, después de tener una reunión, decirle a las empresas, yo lo que vi fue esto y me parece que es un no, aunque no hayan dicho no específicamente, ¿no? Eso lo hemos visto en muchísimos casos, empresas que llegan con todo en regla, pero se topan con trámites lentos, cambios regulatorios de último minuto, aunque sí, pero no. Que aquí en México es bastante común, ¿no? Concuerdo con eso. Y para una empresa sueca que está acostumbrada a que todo esté escrito y claro, esto puede ser frustrante. Y ahí es donde entra nuevamente Business Sweden. Como nos comentaba, no solo asesoran con la estrategia de mercado, sino que también ayudan a navegar en el entorno normativo. Tienen expertos legales, contables, incluso recursos humanos para que sus clientes cumplan la ley local y no se equivoquen.
Además tiene presencia local y eso es clave. No es lo mismo leer una regulación desde Estocolmo que tener a alguien en Ciudad de México que ya ha trabajado con el SAT, Secretaría de Economía o con dependencias estatales. Y cuando combinamos eso con las diferencias culturales, entiendes por qué es tan valioso tener un socio como Business Sweden guiando el proceso. Sí, bueno, y otro tema que planteamos fue las diferencias regulatorias entre los países, un mapa legal cambiante. Cuando hablamos de negocios internacionales, muchas veces se menciona la regulación como si fuera un concepto universal, pero la realidad es que cada país tiene su propio sistema legal y eso cambia completamente las reglas del juego. Exacto, desde cómo se registra una empresa hasta cómo se etiqueta un producto o se contrata a un empleado. Lo que es obligatorio en un país puede ser opcional o inexistente en otro. Y eso es algo que Business Sweden tiene muy presente. Por eso, durante nuestra entrevista le pedimos que desde su experiencia nos contara Regulaciones. Pues mira, creo que aquí mucho nuestro trabajo realmente es poder presentar a las empresas con toda la información que necesitan para poder operar y estar legalmente en el país, ¿no? Creo que aquí, e incluso me atrevo a decir que lo veo también en otras regiones, hay cosas que aquí en Business Sweden en México para apoyar a una empresa se hacen de una forma por alguna reglamentación o por leyes. Pongo el caso, por ejemplo, para establecer empresas, pues obviamente todo tiene que ser de acuerdo a la ley mexicana y se tienen que tener los estatutos y con el notario, etcétera. Y a pesar de que eso no lo hacemos específicamente nosotros, sino que también tenemos abogados que son aliados nuestros, pues puedo ver que es diferente hacerlo en Estados Unidos o en el mismo Suecia o en otros países de Europa. Y eso implica una inversión fuerte en conocimiento, porque no se trata solo de leer la ley, sino de entender cómo se aplica en la práctica. En el caso de México, por ejemplo, existen reglas, pero a veces el proceso depende del estado, del tipo de empresa, o a quién estás preguntando y cómo funciona el tiempo, porque estos trámites suelen ser largos. Es parte de nuestra realidad burocrática. Por otra parte, se abordó el tema de errores comunes en la internacionalización y cómo prevenirlos. Uno podría pensar que las empresas grandes o con mucha experiencia ya tienen dominado el proceso de internacionalización, pero la verdad es que hay errores que se repiten muchísimo, incluso entre corporativos muy sólidos. Sí, lo más sorprendente es que muchos de estos errores no son técnicos, sino estratégicos o culturales. A veces se subestima mucho el mercado de destino o se hacen suposiciones erróneas sobre cómo va a reaccionar el cliente local. Sí, y esto nos llevó a preguntarle a nuestra entrevistada